investigación y hoy, después de una audiencia, se dictó 18 meses de, precisamente 18 meses de impedimento de salida contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Precisamente para hablar del tema estamos conectados con su abogado, Julio Midolo Chirinos, quien nos va a dar mayores detalles de primero, cómo ha tomado la noticia el señor PPK después de que anoche intentó salir del país y no lo pudo realizar. Hoy se ha confirmado que tiene 18 meses de impedimento de salida. Buenas noches, bienvenido a Canal N. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Midolo. Le preguntaba, ¿cómo ha tomado el señor PPK esta noticia? Bueno, con bastante pena, claramente. El expresidente Kuczynski tenía el deseo, después de 7 años, de afrontar todas estas investigaciones y continuar haciéndolo, poder ver a su esposa, la que no ve desde esa cantidad de años, y además tenía la intención, después de haber sufrido un problema cardíaco recientemente, poder llegar a la Clínica Mayo para atenderse esta vez, después de que en anteriores oportunidades lo había solicitado formalmente al Poder Judicial y siempre se le había negado esta posibilidad con el argumento que estaban vigentes mandatos de restricción a su libertad. En este caso ha esperado pacientemente todos estos años, pero lamentablemente ha resultado que tanto con mandatos de restricción a su libertad vigentes como no teniéndolos, el resultado sigue siendo el mismo y el señor lamentablemente no puede viajar. En el momento en el que él, el día de ayer, acude al aeropuerto Jorge Chávez, al parecer había todavía un impedimento de salida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Eso no estaba visto, no estaba previsto por ustedes? ¿Cuál ha sido la figura? No existía ni impedimento de salida ni restricción alguna a su libertad, por lo menos formal. ¿Desde qué día? Señor Midolo, ¿me escuchó? Hola, buenas noches. Estamos precisamente hablando con Julio Midolo, abogado del señor Pedro Pablo Kuczynski, quien el día de hoy, después de una audiencia, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 18 meses de impedimento de salida en su contra. Esto luego que al día de ayer él se presentara en el aeropuerto Jorge Chávez y no pudo realizar este viaje planificado a Estados Unidos. Lo que nos cuenta su abogado, Julio Midolo, con quien hemos retomado la comunicación, es que no había un impedimento, sin embargo, no se le dejó salir. Sí, lo escuchamos, señor Midolo. Sí, disculpe, se cortó por un momento la comunicación. Lo que le mencionaba era que no existía ni un impedimento de salida, ni ningún mandato de restricción a su libertad. Y eso no es solo un parecer de esta defensa, sino que es algo que también ha sido reconocido así por el propio fiscal en esta audiencia, así como por la señora juez Margarita Salcedo. Ambos han reconocido que no existía ningún mandato judicial que ordenara la restricción a la libertad ambulatoria del señor Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, por un tema de carácter estrictamente administrativo de migraciones, no se le ha permitido el pase. Y hay una situación adicional que nos llama aún más la atención y nos preocupa de sobremanera. Hemos podido revisar, leer en diversos medios de comunicación una declaración del señor Premier Arana que señala que él personalmente se ha comunicado con la presidenta del Poder Judicial y con la fiscal de la Nación para advertirles que como no existía ningún mandato judicial vigente contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual reconocen lo que estamos manifestando, entonces era necesario que se adelantara la audiencia que estaba programada para el día de mañana, y en un acto totalmente irregular que ahora entendemos proviene de una intromisión del Poder Ejecutivo, se ha adelantado una audiencia en un día domingo.
A nosotros se nos ha notificado a las 10:28 de la mañana nuestra casilla procesal para que nos conectemos a una audiencia que pretende restringir los derechos constitucionales del señor Kuczynski al mediodía. Es decir, con una anticipación de 1 hora y media recién se nos notifica. Era evidente que ya existía una predisposición y ya estaba la decisión tomada por parte del Poder Judicial de que le iban a dar el impedimento de salida al señor Kuczynski. Y esto ha motivado que nosotros recusemos a la jueza. Hemos sustentado los motivos por los cuales existe duda de la imparcialidad de la jueza Margarita Salcedo. Sin embargo, no ha aceptado nuestra recusación y lamentablemente el ordenamiento procesal la faculta, aun cuando no acepte la recusación por los argumentos que le exponen las partes, pueda continuar con la audiencia. Y lo que ha sucedido era lo que advertimos al inicio de la audiencia al mediodía, que era una decisión que ya estaba Señor Midolo, ¿por qué no se esperó hasta la realización de la audiencia? Porque el señor Kuczynski no está obligado a esperar hasta que se resuelva en ninguna audiencia, porque el señor no tenía ninguna restricción a su libertad. Pero precisamente, como un primer punto. Precisamente el argumento de la magistrada Margarita Salcedo es que hay graves indicios de obstaculización y de un alto riesgo de fuga. Y este intento de salida del señor Kuczynski, que habría decidido no esperar a la audiencia, bueno, pues alimentaría, ¿no cree usted, le pregunto, este argumento que justamente pone justificación a lo determinado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional? A ver, esto es una lectura incorrecta porque no puede haber un intento de fuga ni de un abandono con esa definición de una persona que no tiene restricciones a su libertad. Eso por un lado. ¿Cuándo se venció? Lado, ¿Perdone? ¿Cuándo se venció ese impedimento de salida? ¿El 29 de mayo? El 29 de mayo, correcto. Okay. Entonces, ¿Y por qué no decidió salir antes? Ya que... Porque no podía, porque tenía la restricción y en tantas otras oportunidades en que el señor solicitó al Poder Judicial se le otorga el permiso para poder viajar a tratarse las afecciones cardíacas que tenía, le han dicho que no. Hubiera peligro de fuga si el señor hubiera intentado salir en esas otras tantas oportunidades, o si el señor hubiera salido como otros tantos criminales que sí lo han hecho y respecto de los cuales, por supuesto, no hay respuesta alguna por parte de las autoridades de este gobierno de forma irregular. El señor ha esperado todos los trámites formales y regulares, ha esperado que se le levanten las restricciones a su libertad para recién en ese momento poder ejercer ese derecho. Es más, el señor Kuczynski ha sido tan transparente y tan totalmente prístino en este tema que a la propia policía que lo resguarda le comunicó un día antes que el señor iba a trasladarse al aeropuerto al día siguiente, es decir, el día sábado. Si hubiera existido cualquier tipo de intención subrepticia de poder pasar por alto de las autoridades, el señor no lo hubiera hecho ni siquiera. Entonces, lo que es claro aquí, más allá de los argumentos que yo estoy seguro que van a ser revocados en una instancia superior, porque la Fiscalía, el juzgado, lo que ha hecho básicamente es un copy-paste de los argumentos de la Fiscalía, ha recogido todos los argumentos de la Fiscalía que en realidad son una réplica del pedido anterior que realizó en el año 2022, ha admitido medios probatorios del año 2021, de antigua data, que fueron valorados en un pedido anterior, y con todos esos insumos nosotros estamos seguros que una instancia superior va a revocar esta arbitrariedad. Señor Midolo, usted habla de una falta de imparcialidad por parte de la magistrada Salcedo. ¿A qué se debe? ¿Cuál sería la finalidad desde su punto de vista? La finalidad es la que se ha revelado con la noticia que yo le expreso. Lo que ha merituado que se adelante la audiencia es un pedido expreso que le ha realizado el Premier a la presidenta del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación, y eso ha meritado que se adelante esta audiencia a un día domingo, de un momento a otro, evidentemente con la intención de obstaculizar y de poner trabas al ejercicio regular del derecho de defensa, cuando no existía ningún peligro. Ya se había evidenciado con el propio suceso
que se había producido en el aeropuerto, que pese a que el señor no tiene ningún mandato judicial que restrinja su libertad, el solo hecho de que figure esa alerta migratoria ya le impedía viajar. ¿Usted cree que esperarse a las 9 de la mañana del día lunes iba a generar algún peligro de que el señor pudiera salir del país cuando ya la propia alerta migratoria se lo impedía? Eso era totalmente improbable. Entonces era evidente que el adelantar una audiencia en esas condiciones y el no reconocer, por ejemplo, que ante un pedido del Ministerio Público en horas de la madrugada de un día domingo, le es contestado inmediatamente y se le programa una audiencia a pocas horas. Nosotros le venimos solicitando a la señora Margarita Salcedo que su despacho nos notifique una resolución desde el día 29 del mes pasado, y cada vez que acudimos a su despacho, la respuesta es que tienen mucha carga procesal, que están sobrepasados de trabajo y que no lo pueden hacer. Pero ante un pedido del Ministerio Público en la madrugada de un día domingo, la señora jueza sí muy expeditamente deja de lado sus actividades personales y programa una audiencia para el mediodía de un domingo. Entonces, a nosotros esto nos parece evidentemente una parcialización. ¿No cree usted que de alguna manera se hubiera procedido, digo yo, y probablemente usted me refute, de buena fe, que una vez vencido este impedimento de salida el día 29, se espere, lo que es lógico, la próxima audiencia ya programada para el día lunes, para, con todas las de la ley, finalmente se decida si se anula este impedimento de salida, si no se renueva, no se amplía, y yo, con todas las de la ley, me voy del país? ¿No hubiera sido, es una muestra de buena fe, por decirlo de algún modo? No nos parece, porque no existe en su apreciación, con todo respeto también, una exactitud de los hechos. No hay ninguna vulneración a ningún aspecto legal en este caso como para manifestar que tendría que haber esperado a que con todas las de la ley recién pueda salir después que se resuelva esto. Cuando en este momento lo que el señor estaba ejerciendo era su derecho, más bien, con todas las de la ley, porque no tenía ningún mandato judicial que restrinja su libertad. Entonces, el ejercer un derecho constitucional de ninguna manera puede ser entendido como un accionar irregular o un accionar que puede entenderse como que va en contra de la ley. Pero entonces, ¿por qué estaba activa? El impedimento de salida estaba activo y no pudo finalmente salir. No, el impedimento de salida no está activo. Existe una alerta registral, que es lo que le he estado tratando de explicar. Sí. No existe un impedimento judicial de salida. Lo que existe es una alerta registral, que en realidad es un tema que, por cierto, requiere una explicación mayor, pero nos parece desde su nacimiento inconstitucional, porque por un reglamento de migraciones se permite restringir derechos constitucionales a una persona, y esto debería estar claramente proscrito porque es de exclusiva potestad de los jueces. Solo un juez puede restringir los derechos de una persona, y en este caso se está permitiendo que, pese a que el Poder Judicial, un juez, le digo un juez nominalmente, porque en realidad ha sido más de un juez que ha levantado las restricciones del señor Pedro Pablo Kuczynski, ocurra que como figura todavía en el sistema de migraciones una alerta migratoria, entonces eso pese más que lo que ya resolvió un juez. Bueno, pero lo cierto es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no pudo salir del país y que ya claramente hay una orden de impedimento de salida por 18 meses, que además el Ministerio Público ya ha dicho que va a cuestionar porque había solicitado 36 meses. ¿Usted cree que ese pedido proceda? Mire, en realidad esto es poco probable. La experiencia judicial nos revela que lo que normalmente hacen los jueces es establecer puntos medios a las solicitudes que hace el Ministerio Público, ¿no? Normalmente el Ministerio Público siempre pide lo máximo que la ley le faculta, y lo que hacen los jueces es establecer una cuantía y normalmente ponen un punto medio, ¿no? La Fiscalía lo que ha hecho es impugnar ese extremo, pero nosotros vemos poco probable que esto pueda revertirse en una instancia superior, más aún teniendo en cuenta la edad del señor Kuczynski, ¿no? El señor Kuczynski en el mes de octubre cumple 87 años, ¿no? Entonces el Ministerio Público pretende que el señor tenga un impedimento de salida hasta los 90 años, y de ahí tendría que afrontar una etapa intermedia y de ahí un juicio oral. Entonces
El señor tendrá que tener una expectativa de vida, Dios quiera, de 100 años para poder ver terminado este ¿Usted caso que ha viene apelado esta investigándose desde el año decisión? 2016. Sin duda lo hemos apelado, ¿Y tenemos cuándo un se verá plazo la legal apelación? Bueno, no existe una cronología exacta al respecto, la norma no establece un día exacto en que tengan que darse las apelaciones en una segunda instancia, lo que sí tenemos un plazo de 3 días para fundamentar. Estamos pidiendo, y lo hemos hecho en audiencia, que la jueza nos notifica a nuestra casilla procesal la resolución escrita para a partir de ese momento poder contabilizar este plazo y presentar nuestros argumentos. El señor Pedro Pablo Kuczynski tenía una cita médica, decía usted. No, lo que he mencionado es que el señor tenía la intención de ir Ok. a atenderse en la clínica. ¿Qué es lo que sucede? La Clínica Mayo es una institución seria. Entonces, el señor ya había pedido en más de una oportunidad, por lo menos en 2 oportunidades, que se le programen citas médicas. Existía una cronología por días de qué evaluación se le iba a hacer cada día y pese a eso el Poder Judicial siempre se la negó. Entonces, la Clínica Mayo no acepta programarle nuevamente otra cita al señor Kuczynski porque sabe que siempre hay Muy esta bien. incertidumbre en el Poder Judicial. Muy bien, señor Julio Midolo, muchas gracias por estar con nosotros y responder a nuestras preguntas. Muy buenas noches. Gracias.